Después de probar que era indigno e incapaz de hacer feliz a Candy, no había podido amar a la mujer que me había salvado la vida. Esta nueva revelación de mi fracaso seguramente me hubiese hecho hundirme en una nueva depresión si no fuese porque ese mismo día recibí una visita que me forzó a enfrentar una nueva prueba. Todavía estaba en el estudio cuando Edward abrió la puerta con gesto temeroso. Él había trabajado por mí por más de un año y en ese tiempo había aprendido de la forma más dura a soportar mis repentinas explosiones de furia. El pobre hombre estaba todavía terriblemente asustado desde mi último arrebato, un par de meses antes, y ya que yo le había dicho que no quería ser molestado por nadie, sin importar quién. Disculpe, señor, susurró. Sé que usted me advirtió que no debía molestarlo, pero me temo que hay alguien esperándolo afuera, que a usted realmente le gustaría ver. Creo que debes tomar clases de inglés, ya que no pareces entender la lengua muy bien, Edward, dije burlonamente, al tiempo que comenzaba a enojarme por su interrupción. Hay un caballero afuera, señor, insistió. Dice que está aquí, de parte del padre de usted, quien se encuentra enfermo. Mi primer impulso fue el de gritar, no tengo padre, mandando al mensajero de mi padre y a mi mayordomo al diablo, pero luego, una voz interior me detuvo a la fuerza de dos argumentos. Me quedé inmóvil por un segundo, luchando conmigo mismo. Si mi padre, a pesar de todo su orgullo, estaba entonces mandándome un mensajero, después de 4 años de silencio entre nosotros, ¿no debía por lo menos escuchar lo que tenía que decirme? ¿No era acaso mi padre después de todo? Esas fueron las primeras preguntas que me evitaron otro desplante de arrogancia. El segundo argumento estaba basado en mi propia culpabilidad. ¿Estaba yo en posesión para juzgar a este hombre, que era mi padre, cuando sabía que yo mismo no había probado ser mejor que él? Por lo tanto, después de rendirme ante mis propias consideraciones, le dije a Edward que dejase entrar al visitante en mi estudio. Unos segundos después, un hombre alto, de mediana edad y elegantemente vestido, entró al salón. Reconocí la corta melena rubia y los anteojos de oro, que siempre habían sido parte de su atuendo. Era Marvin Stewart, el abogado de mi padre. Es un placer volver a verle, milord, dijo él, ceremoniosamente. No soy el lord de nadie, hasta donde yo sé, señor Stewart, repliqué con una sonrisa burlona. Pero de todos modos, es bueno verle de nuevo. Mi nombre es Terrence, y me gusta que me llamen así. Siento mucho no poder complacerlo, pero no podía dirigirme a usted de otra manera. Milord, insistió. Bueno, vamos al grano, sugería, encogiéndome de hombros. Supongo que no está aquí por casualidad. Por favor, siéntese. El hombre se sentó en una silla cercana, y con mirada solemne empezó su explicación. Me dijo expresamente que mi padre estaba seriamente enfermo. De hecho, los doctores no le daban más que un par de meses más de vida, tal vez menos. Aparentemente, sus riñones no estaban trabajando bien. Cuando él se había enterado de su inminente muerte, había querido verme por última vez, y a pesar de las quejas de su esposa, había ordenado a Stewart venir a los Estados Unidos, con el propósito de hacerme saber lo que pasaba. Mi padre esperaba que yo pudiese viajar a Inglaterra con Stewart. Siento muchísimo traerle esta desafortunada noticia, especialmente ahora que usted está de luto por su prometida, terminó con el mismo acento formal. Si Marvin Stewart me hubiese visitado un par de años antes, cuando yo creía ser mejor hombre de lo que soy, probablemente le hubiese mandado de regreso al Reino Unido, sin una palabra de simpatía para Richard Granchester. Pero mis propios errores me habían hecho un poco menos altanero. Luego entonces, acepté la invitación de mi padre, sin importar el peligroso viaje a Europa en esos días de guerra, cuando la marina alemana amenazaba el libre tránsito en el área. El viaje a Londres, precisamente en esos días de invierno, era lo último que yo quería hacer. Sabía que la estación no iba a ser de ninguna ayuda al enfrentar las memorias que seguramente me saltarían desde el principio de la jornada. El lujoso barco, la despedida de los pasajeros en el muelle, la llegada a Southampton, las calles en las que había caminado con ella, los viejos edificios con su apariencia severa. Todo ese sentimiento de déjà vu hizo el reencuentro con mi pasado aún más difícil y torturante. Afortunadamente, mi madrastra y sus hijos
Habían decidido dejar Londres por un tiempo, por el tiempo que se suponía que yo estaría ahí. Agradecí a Dios que le había concedido un poco de sentido común a la duquesa, para evitarnos un encuentro bochornoso. Stewart dijo que ella estaba tan molesta con la decisión de mi padre de enviarlo a buscarme, que una vez que la mujer se hubo dado cuenta de que no podía persuadir a su esposo, se había dicho finalmente que no se rebajaría a estar bajo el mismo techo que yo. Cuando llegamos al palacete de mi padre, yo me encontraba más inquieto de lo que nunca me hubiese imaginado. Me había empeñado tanto en convencerme de que Richard Grantchester me importaba un bledo, que era difícil aceptar que aún albergaba algún sentimiento diferente al odio hacia él. Cuando finalmente lo vi yaciendo en su lecho, pasmosamente delgado y pálido, su altanería y vigor ya perdidos, el brillo de sus ojos desvanecido, no pude evitar sentir una repentina tristeza. El hombre que mi madre había amado alguna vez estaba muriendo. Lord Grantchester, dijo Stewart, cuando entramos al aposento, que aún conservaba el estilo renacentista, con el mismo impecable orden. Su hijo Terrance está aquí. Mi padre abrió sus ojos y trató de sentarse, pero como le faltaban las fuerzas, un sirviente a su lado tuvo que ayudarle. Aguzó la mirada para distinguirme en la penumbra de la recámara, y como se diera cuenta de que la luz no era suficiente, ordenó a un segundo sirviente correr las cortinas. Cuando la luz de la tarde penetró la alcoba, descubrí que mi padre había envejecido a un paso asombroso en los años anteriores. A pesar de ser un hombre en sus 40, parecía como si tuviese más de 70 años. Me miró al fin y pude ver cómo su rostro se transfiguraba, tomando una expresión que yo no sabía que él pudiese adquirir. «Déjenme a solas con mi hijo», demandó, y descubrí entonces que su voz aún tenía rastros de característico desdén señorial. Cuando todos, incluyendo Stewart, nos habían dejado solos, él me miró de nuevo. No me moví, sin saber realmente qué hacer o qué decir. «Ha pasado mucho tiempo, Terrance», comenzó él. «Ciertamente, señor», dije secamente. «Has crecido», continuó él con voz baja. «Debes tener 20 años ahora». «Pensé que usted no recordaría, señor», repliqué. «Recuerdo más cosas de las que puedes imaginar, hijo», añadió con una repentina luz en sus ojos. «También oigo cosas. Sé que has tenido éxito en la farándula», dijo con un dejo de mofa, en sus últimas palabras que comenzaron a encender mis viejos resentimientos. «No soy tan rico como usted, señor, pero vivo bien, independientemente. Lo que tengo es el fruto del trabajo de mis manos», repliqué orgullosamente, dejando un aire de reproche en mi voz, que él entendió claramente, y que yo lamenté cuando vi sus ojos invadirse de tristeza. «Sé que no he sido un buen padre para ti, Terrance», dijo asentándome, con su repentina sinceridad. «Bueno, no creo que yo pueda juzgar eso», murmuré bajando los ojos. «Has cambiado en algo», dijo mirándome, sorprendido de mi reacción. «Pero aún te pareces tanto a tu madre». Hizo una pausa por un momento, como dudando. ¿Cómo está ella?», se atrevió a finalmente preguntar. Entonces fue mi turno para sorprenderme. Yo pensaba que la última persona por la que mi padre preguntaría sería mi madre. Estaba seguro de que él la odiaba. «Ella está bien, gracias», contesté tan pronto como recobré mi aplomo. «Ella se encuentra de gira. Ahora debe estar en San Francisco». Luego un grueso y pesado silencio reinó por unos instantes. Ninguno de los dos sabía qué debía seguir. Fue mi padre nuevamente quien rompió el silencio. «Me enteré de que estabas comprometido», dijo él casualmente. Su voz era más débil. «Sí, es correcto, señor», respondí. «Pero ella murió hace unas semanas». Mi padre arqueó su ceja izquierda en señal de sorpresa. «Siento mucho oír eso», dijo inclinando la cabeza. «Estoy bien, señor. Lo superaré», repliqué fríamente. Mi fría respuesta sorprendió a mi padre un tanto, pero como él solía ser un hombre que sabía mantener sus emociones bajo control, de alguna manera entendió, o creyó haber entendido, mi aparente insensibilidad.